Nos recibimos la llamada del senador Jorge Iván Ospina. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, Aldemar. ¿Cómo está, Devolviéndole la llamada. ¿Cómo está usted, senador? Todo muy bien, gracias, sí, señor. Lo escucho lejos. Senador, tenemos entendido que usted ayer se iba a reunir con la gobernadora tema hospital universitario. ¿Cómo le fue? Pues fue una reunión formal, no una reunión muy profunda, pero una reunión donde se invitó a la gobernadora a que revise una vez más el tema de los trabajadores oficiales, el tema de las personas que están siendo despedidas, el tema de los derechos que tienen los trabajadores y la manera como ello podría ser superado para que no se mantenga la crisis de cierre, de bloqueos y de alguna forma también para que se les respete derechos a algunos trabajadores. Pero no tuvimos digamos que no revisamos el tema del hospital en su integridad, solamente se colocó el tema puntual de revisar el proceso de trabajadores oficiales. Senador, usted conoce muy bien por dentro del Hospital Universitario del Valle, fue su director. ¿Justifica usted que en esa reforma administrativa vayan a salir cerca de 170, 133 trabajadores? Mire, yo no puedo dar como un análisis total porque no conozco las nuevas cifras del hospital. Pero debo decir que cuando el hospital lo administró el doctor Rubiano, cuando lo administró la doctora Urriago, vino un verdadero caos administrativo, una situación donde no se llevaban bien las cuentas, donde no se cobraba las EPS, donde se adelantó un proceso de burocratización constante, donde se vincularon asesores, asistentes y personal directivo por recursos cuantiosos, donde se hicieron adquisiciones que el hospital no tenía que adquirir. Y esa situación de caos administrativo de la doctora Urriago, doctora María Lucero Urriago y el doctor Jaime Rubiano llevaron a la entidad a una situación total, resquebrajada, de iliquidez, de no tener cómo administrar sus funcionamientos, lo que significó un posterior traslado a una ley de concordato o a una ley 550 para diferir las cuentas por pagar a un periodo largo, para tratar de rediseñar su estructura orgánica para poderlo salvar. En ese marco, seguramente si era necesario un plan de retiro voluntario y si era necesario adelgazar la nómina del hospital, porque si no, no tendría el ahorro suficiente para poder pagar las cuentas en el que el hospital se comprometió. Y de alguna manera es cierto lo que dicen los trabajadores, que toda esta crisis no la crearon ellos, pero ellos son ahora los que pagan los platos rotos. La tercerización en la contratación es una de las causas de la situación que hoy vive el hospital fuera del incumplimiento de las EPS en los pagos. Sí, pero no es lo más grave. Aquí lo que ocurrió es que las EPS no pagaban por muchas causas. No pagaban por mala elaboración de la factura, por mal registro de la factura, por no una adecuada verificación de los derechos de ese usuario. Y claramente están los temas intrínsecos y vinculados a la EPS, una EPS que no paga, que suele ser dilatada en términos de pago, y una deuda muy importante que tiene la propia gobernación por servicios no POS, es decir, que no están cubiertos por la EPS y que deberían ser responsabilidad del departamento. Esas son situaciones complicadas. Tercerizar o no depende mucho del servicio del que se esté hablando. Uno, si tiene el personal, la tecnología y la forma de cómo prestar el servicio bien, no hay que tercerizar. Si uno no tiene ese talento humano ni la tecnología, pues entonces puede adelantar procesos de tercerización. Lo que no debe hacerse es que por una puerta esté ingresando la tercerización y por la otra puerta no estén mejorando los procesos al interior del hospital, porque en ese caso el hospital terceriza, pero también se queda con los gastos generales de lo que anteriormente prestaba, y esa fue, digamos, una de las complicaciones más graves de la época Rubiano. Malas administraciones, entonces, las causas de la crisis del HIV. En un porcentaje mayoritario sí
sin dejar de decir que los hospitales universitarios en Colombia están en una debilidad estratégica. Nadie paga por la formación del talento humano, nadie paga por los mayores costos a la hora de uno tener una cirugía con un residente o tener mayor cantidad de personas en un quirófano o tener mayor personal circulando o tener más demoras en la atención de la salud porque está en un proceso formativo. Por tanto, entonces, a la desidia y la irresponsabilidad administrativa se le tienen que sumar problemas estructurales del sistema. El no pago oportuno por parte de las EPS, el no pago adecuado a los hospitales universitarios y el no reconocimiento por parte del país de lo estratégico de tener hospitales universitarios. Porque los países pueden preservar la salud de sus ciudadanos en la medida en que tengan médicos, enfermeras, especialistas, bacteriólogas, y estos se llaman recursos humanos estratégicos. Son fundamentales porque hacen el mantenimiento de la salud y de la vida de toda su población. Colombia es muy limitada en una política para preservar y promocionar el talento humano en el sector de la salud, y en ese sentido los hospitales universitarios sufren. Pero esto no hubiese ocurrido si no hubiesen existido dos administraciones tan realmente irresponsables, donde sobrepreciaron las adquisiciones de insumos, donde sobrepreciaron y burocratizaron el hospital, donde se dejaron llevar por los políticos de turno para clientelizar el hospital, y en esa clientelización los gastos eran enormes y no había forma de mantener en equilibrio una entidad donde los gastos sobrepasan sustancialmente a los ingresos. Finalmente, nos escucha más de la mitad de Cali. Senado, gobernación, alcaldía. ¿Cuál es el futuro de Jorge Iván Ospina? Es que yo todavía no sé, Aldemar, porque nosotros, en la medida en que nuestro movimiento no encontremos un liderazgo que pueda asumir los espacios del Senado, yo tendría que estar en el Senado, sin dejarle de decir a usted que yo tampoco cierro la puerta de una posibilidad de alcaldía o una posibilidad de gobernación. Lo importante en esto real es que pareciera ser que nuestro departamento va a dar un gran salto en cuanto al número de senadores y de representantes, de senadores en el próximo Congreso. Nosotros estamos en este momento con 9 senadores. Yo creo que el departamento del Valle va a lograr tener 13 senadores. Y aspiramos que si hay 13 senadores, esta sea una bancada sustancialmente influyente frente a los temas que hoy tiene la ciudad limitados y que tiene el departamento limitados. Veo 3 candidatos muy fuertes de Cambio Radical, creo que los 3 van a quedar. Creo que va a incrementarse la participación de candidatos, de senadores vallecaucanos del Centro Democrático, son muy fuertes. Veo que se mantiene el liderazgo vigente y fuerte de Alexander en el Polo, se mantiene el liderazgo conservador y se incrementará la participación del Partido Conservador con Mauricio Delgado y Heriberto, se incrementará la participación del Partido Liberal, y eso lo único que me dice es que el Valle va a votar mucho, va a tener mayor presión nacional y va a ser entonces muy importante a la hora de definir los destinos de nuestra región. Y en los temas de alcaldía también uno ve liderazgos muy fuertes insinuándose, cosa que es muy positiva para la ciudad, porque una ciudad va a ser más exitosa en la medida en que tenga candidatos y candidatas de mejor perfil, presentando soluciones, propuestas, visibilizando mejor la situación de la ciudad. Senador, muchas gracias. Feliz día. Bueno, eso estoy muy amable por la llamada. Muchas gracias. Muy